Pues sí, estáis viendo bien. Un nuevo juguete que incorporamos al canal. Esta pedazo de maravilla. Una máquina grabadora y cortadora láser. Súper versátil, fácil de montar, un tamaño práctico, lo que viene siendo un juguete ideal para nuestro taller. Acompañadme, que lo vamos a montar y descubrir juntos. Estáis viendo que he tenido que modificar todo mi set de grabación, movilizarme y de momento crear un espacio para el montaje de esta nueva máquina especial grabadora láser que me han enviado desde Creality, la Falcon 2 Pro con un láser de 22 vatios. El empaquetado no os puedo decir más que es simplemente perfecto. No hay nada que se mueva en su interior. El cartón es tan gordo que me he acordado de mi amiga Amparo La Cruz. Seguro que haría virguerías y maravillas con él. Aquí todo es reutilizar. Voy sacando poco a poco todas las piezas, aunque de momento sin ningún misterio. Las iremos después desengranando con nuestro fantástico libro de instrucciones, o si no os apañáis con él, desde Creality ponen a nuestra disposición una serie de vídeos con el montaje perfectamente explicados paso a paso, sin posibilidad de error. Vamos a darnos un paseíto por la web y sin duda lo que más nos facilita la vida es que esté disponible en nuestro idioma. Pues lo buscamos, castellano para todos. Y el siguiente paso, buscar nuestra tienda oficial de Creality, también disponible en España. Y a partir de aquí ya tenemos disponible todo el catálogo de diferentes máquinas y opciones de compra, descuentos, envíos, etc. Impresoras 3D, escáneres. Nos vamos a ir directamente a grabados láser para que veamos la posibilidad y gamas diferentes de máquina de que disponen. Aunque nos centremos en la que me han enviado a mí. La última y más moderna es la Falcon 1, una versión un poquito más pequeñita que la máquina que me han enviado a mí. Pero nos vamos de lleno a lo que importa, la Falcon 2 Pro. Disponibles diferentes opciones de compra en función a la potencia de los láser, 60 vatios, 40 o 22. 3 opciones combinadas con un puntero de precisión de 1,6 vatios. Y el modelo más económico, pero que igualmente tiene muchísimas funciones, que es el que me han enviado a mí, con un único láser de 22 vatios. Potencia y funcionalidad más que sobrada para infinidad de trabajos de corte y grabado. Compacto y muy potente. Precisión absoluta. El posicionamiento de la cámara integrado de este láser lo vamos a ver después en algunas muestras que crearemos. Incluye un pequeño motor para la extracción de aire, un ajuste integrado y automático perfecto para evitar quemaduras o asperezas en el corte. Por no hablar de la comodidad de poder extraer todo el humo que se genera cuando utilizamos una máquina de corte hacia el exterior, hacia la calle. Por supuesto, a mayor potencia del láser, mayor amplitud de materiales o de grosor en las funciones de las que dispone este tipo de máquinas. Doy por hecho que sabéis que aunque tengamos un láser de 22, siempre podremos comprar otras máquinas más potentes y acoplarlas a nuestra máquina o cajón de base y poder intercambiarlos. Y de igual modo añadir otros complementos, como por ejemplo el kit de grabado rotativo. Podremos trabajar sobre cristal, cuero, metal, papel, caucho, acero inoxidable, madera, cartón, acrílico y además cuenta con una amplia área de trabajo de 40 por 41 centímetros aproximadamente, coordenadas entre las que se mueve nuestro láser. La verdad es que solo estoy haciendo un pequeño repaso de toda la información que podéis encontrar en su web, trastearla y visualizarla para que os hagáis mejor una idea de todas las características. Diferencias entre los diferentes láser. Entre las cosas que más me han resultado prácticas, útiles o
sobre las que yo quiero incidir es en la seguridad del cajón y del cerramiento para el funcionamiento y trabajo de esta máquina. La luz láser es súper dañina para la vista. Debemos trabajar siempre con protección, con unas gafas especiales que, por supuesto, se incluyen dentro de este paquete, pero el hecho de que venga protegida la caja con un cristal en color rojo nos permite desde el exterior visualizar cómo va funcionando y trabajando nuestra máquina, a la vez que protege nuestros ojos. Triple sistema de monitorización. Estos indicadores nos muestran si hay un correcto flujo de aire en el interior, si algo se quema o hay un exceso de calor, y una tercera luz que nos avisa en caso de que la lente del láser tenga algún fallo. Tiene una gran abertura o puerta que nos permite un manejo perfecto de los materiales y del interior de la caja del láser. Además, incorpora este modelo un cajón en la parte inferior que nos va a facilitar la limpieza y eliminación de todos los restos que se generan cuando trabajamos con grabado o corte láser. Vamos a hacer un paseo rápido por el desempaquetado e incluso montaje de la máquina. No me voy a entretener en cómo voy apretando los diferentes tornillos. Por supuesto que está todo incluido. Yo he seguido el manual o libro de instrucciones, pero en la página web disponéis de vídeos en diferentes idiomas, completísimos, con el paso a paso y muy detallados. Recomendable 100% una visita para hacernos una idea antes de empezar con el montaje. Entre las pequeñas piezas a destacar imprescindibles, nuestra guía de altura del láser. Esta pequeña placa va a determinar la altura a la que debemos colocar nuestro láser en función del grosor del material que estemos utilizando y la función escogida, si es grabado, corte o grabado y corte. Nos facilitan el software de instalación, cualquier conexión, puerto USB, una tarjeta micro SD en la que vienen instrucciones, guías, drivers, un pincho de lectura de tarjeta e incluso una guía para calibrar nuestra cámara, 2 maderas de tilo para probar y, por último, la posibilidad de descargarnos un programa gratuito a través de su página CraftSeek de Creality Falcon, con el que poder empezar a jugar, dibujar, diseñar pequeños trabajos e incluso donde encontrar proyectos gratuitos con los que empezar nuestra andadura. Si en vuestro caso disponéis de algún programa de diseño vectorial, CorelDRAW, Illustrator o Lightboard, pues incluso podréis dar muchísima más amplitud de trabajo a vuestra máquina y sacarle hasta el último suspiro. Os dejaré todos los enlaces anclados en el primer comentario y en la caja de información del vídeo. En este formato de máquina, la malla o base de trabajo es una serie de bastones metálicos que podemos poner y quitar incluso para poder limpiarlos mejor. No es una plancha rígida o malla tipo panal de abeja. Súper sencillo acoplar y adaptar nuestro láser con las 2 argollas o tornillos que nos servirán para reajustar la altura cada vez que realicemos un proyecto.
No hay nada que quede al azar. Todos los cables están perfectamente anclados o sujetos para que no interfieran durante la manipulación o el funcionamiento del láser. Algo que no os he contado y que yo al menos no he encontrado en ningún vídeo explicativo y que creo que es importante y os voy a comentar es lo siguiente. El vidrio metacrilato, acrílico, no sé bien cómo llamarlo, rojo, que viene para toda la cubierta, lateral y superior, está protegido con un plástico film protector por ambas caras. Las 4 piezas. ¿Qué ocurre? Que cuando fui a colocar los 2 laterales, fui consciente de ello. No había retirado las capas interiores de la cubierta. Las exteriores no importa porque lo podemos hacer en cualquier momento, pero las interiores, una vez que tenemos todo el armazón montado, es un poquito más costoso. Así que, familia, antes de montar, retirar ese plástico protector antirrayaduras de las piezas rojas. Como os apuntaba anteriormente, miles de tornillitos que ajustar que no suponen ningún problema. Para la salida de humos, adaptaremos el motor a la máquina y el tubo extractor mediante una brida metálica para la cual solo necesitaremos un poquito de maña y fuerza. La última pieza que debemos montar en el armazón es el cajón inferior. Ese que va a recoger todo el polvo y restos de los cortes. Y que además esa placa metálica tiene una doble función. Servirá también de protección para la mesa o soporte donde coloquemos nuestro láser, evitando dañar cualquier superficie inferior. Que no os lo he dicho, pero creo que es bastante evidente. Necesitamos colocar esta máquina en una mesa muy estable y consistente. No es una máquina que pese poco. Necesita mucha estabilidad y seguridad para que sea precisa y evitar temblores. Con la máquina montada solo nos queda adaptar todos esos cables, puertos USB y conectores tanto a la red como a nuestro ordenador. Yo previamente me había descargado ya el software o los drivers con el programa a través de Craftseed de la página de Creality Falcon y el reconocimiento de esta máquina fue automático. No necesité ni buscar ni absolutamente nada. Una vez que encendí la máquina, mi ordenador la reconoció, así como la cámara que viene incorporada. Eso sí, no os olvidéis de conectar todos los cables y puertos USB necesarios y requeridos, que ya digo que vienen incorporados. Lo primerísimo que debemos hacer es calibrar nuestra cámara y área de trabajo. No me voy a entretener en mostraros cómo hacerlo. Si estáis interesados, podría volver a recalibrar mi cámara y subiros un vídeo al canal próximamente, pero es que disponéis de infinidad de tutoriales y de grandes expertos en YouTube con el paso a paso explicado y es muy sencillo y rápido. Pasamos a la parte divertida, a los DUI, a esas manualidades que podremos crear con esta fantástica máquina. Para probar e iniciarme, que soy una completa neófita en la materia, creo que la mayoría ya me conoce, yo no soy de seguir el paso a paso de una receta, por ejemplo, cuando hablamos de comida.
Pues si hablamos de realizar manualidades, pues ya me pierdo. Y la cabra tira al monte. Así que en lugar de utilizar los recursos gratuitos que ponen a nuestra disposición desde el programa de Creality Falcon, me fui a diseñar diferentes cosas y pruebas. Al final, cuando trabajamos con máquinas y no tenemos un conocimiento previo, gran parte del aprendizaje es prueba-error. Y el mayor problema, en este caso, al menos, es estropear los materiales de que dispongamos. Así que yo he empezado con cosas muy básicas. En lugar de utilizar la madera de tilo o las muestras que nos han enviado, he decidido hacerlo y probar sobre madera DMF o DM, densidad media, como la conozcáis, e ir viendo resultados, rendimiento, pruebas de fuerza del láser, lo que viene siendo hacer mis pinitos. Con una imagen básica PNG de internet descargada, trasteé un poquito con el programa de diseño, diferentes nombres, y decidí crear unas chapitas que después montaremos en formato llavero, sencillo y básico. Ya tendremos tiempo de jugar, investigar, probar. También he visto muchos vídeos, no os voy a engañar, tutoriales que existen, pero lo más básico que mejor me ha venido para todo este mare magnum de conceptos y funcionamiento del láser, al menos con lo que yo me quedo, es que la función enmarcar es súper útil, porque antes de cada proyecto lo que hace es que con una luz y el movimiento del láser premarca el área sobre el que va a trabajar, de manera que podemos mover o jugar con la posición del diseño o con la posición de la madera en la base de trabajo. Entre las posiciones de inicio escojo coordenadas absolutas y la ruta de corte del láser en planificación automática. Como veis, de entrada no modifico nada. Y en caso de necesitarlo podemos irnos a vista previa de cualquier proyecto y nos hace una simulación en cámara de dónde empieza el láser y cómo continúa trabajando hasta finalizar. Y además obtenemos una estimación del tiempo que va a tardar en hacer aquellos comandos o órdenes que le vamos a dar. Que cualquier proyecto que queramos realizar, cualquier orden que le vayamos a emitir a nuestro láser, el archivo tiene que estar grabado en la tarjeta microSD, única y exclusivamente a aquel proyecto sobre el que queremos trabajar. Esta tarjeta no debe mantener 2 o más archivos porque digamos que la máquina se vuelve loca, no sabe sobre qué archivo o proyecto queremos ejecutar. No sé bien por qué al grabar la pantalla del ordenador no aparecen los comandos cuando guardo el archivo que quiero ejecutar en la tarjeta SD, pero es tal y como os cuento. Entre las cosas que me apetecía probar era grabar corcho. Es algo básico, unos posavasos. Guardaba un par de la famosa tienda sueca en casa para hacer algo en un futuro y le ha llegado el momento. Para probar, por si acaso la cosa salía mal, comienzo grabando la imagen sobre el culete del posavasos, ya que este tiene una forma de pequeño cuenquito para albergar tazas. Me gusta el resultado, no modifico ningún dato ni parámetro de la máquina y grabo la misma imagen en el interior del posavasos y una segunda imagen en el otro, ya directamente en el interior. Como estas son de las primeras pruebas que he realizado, las imágenes están un poquito descentradas. Me ha costado dar
un poquito con la calibración exacta de la cámara, del puntero láser de enmarcado, jugar con los tamaños, en fin, esto al final tiene su chicha. También es cierto que he visto diferentes tutoriales en los que si disponéis de programas tipo Lightborn más específicos para trabajar con máquinas láser, optimizáis muchísimo todas las propiedades y funcionalidad de la máquina. La siguiente prueba ha sido crear una imagen tipo sello con el nombre del canal, una imagen de nuevo sacada de internet, un PNG con una orla. Y no os voy a engañar, como la imagen no es vectorial, la máquina da hasta donde da y por tanto no tiene esa calidad o precisión que obtendríamos de usar o utilizar el archivo adecuado. Quiero grabar, estampar diferentes materiales de empaquetado. Comienzo por una bolsa de papel craft y ya veréis después. Me he pasado con la potencia del láser y el material se ha agujereado en algunos puntos. Luego lo veremos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta idea. Si os está gustando, podéis compartirla con vuestros amigos y seguidores en redes sociales. Y estaré pendiente de cualquier sugerencia o comentario que queráis hacerme llegar. Decido continuar con el mismo diseño, pero variando un poco el material. Ahora es cartulina craft, diferentes calidades, grosores, en fin, bolsitas de empaquetado que encontramos en diferentes tiendas, muy baratitas y económicas. Mismo grabado, misma potencia y velocidad. Como varía el material de base, varía el color del resultado final, pero nada más. Doy fe que esta máquina tiene tanta seguridad a la hora de trabajar que han sido más las veces que ha pitado porque yo tenía la tapa abierta, porque no había colocado adecuadamente alguna pieza de seguridad, que ya casi he mecanizado todo el proceso sin necesidad de que me vaya avisando. Y por último, yo siempre tirándome de cabeza. No he encontrado ningún tutorial que realice sellos en goma con una máquina Falcon, aunque es cierto que en los recursos gratuitos aparece un sello navideño. Creo que el archivo no lo han subido adecuadamente y no he conseguido descargarlo. Así que me tiro a la piscina y decidí hacer uno propio, personalizado, con el nombre del canal, de manera muy básica. Pero como este vídeo se está haciendo tan largo y creo que esa idea merece un tutorial aparte, os dejo simplemente con ese pequeño adelanto y en unos días subo ese tutorial solamente realizando ese sello. Y si de aquí a entonces surge que he realizado alguna otra prueba de grabado o corte, pues lo muestro también. De momento por hoy creo que es suficiente. El grabado láser sobre el papel craft hay que ajustarlo mejor, bajarle la potencia del láser o bien escoger otra velocidad. Sobre cartulina craft queda mejor, aunque como os decía el archivo no es el adecuado. Se pierde mucho la definición en las letras. Las plaquitas que estoy montando como llaveros o detalles para colgar de un paquete o de una mochila, por ejemplo, me han gustado mucho más y tienen infinidad de opciones. Una imagen bonita, si es vectorial mejor, un nombre y podemos crear no solo en forma circular. En el programa podemos escoger una serie de figuras y contornos variados. Me queda, por supuesto, hacer cortes de diferentes figuras en madera, algún proyecto de corte para montaje en 3D, grabar metal. Que tengo trabajo, vaya. Por ganas y motivación no va a ser.
y por pedazo de máquina tampoco. Espero que os hayan gustado las ideas que he compartido en el vídeo de hoy. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Qué detalles personalizaríais vosotros? Bueno, familia, os recuerdo que os dejaré abajo en la caja de información del vídeo anclados todos los enlaces, que si os surge alguna duda podéis preguntármelo o dejar escrito un comentario. Y me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!